Hola, nuevamente. Hola, qué gusto verte. Es un placer, como siempre, estar contigo y bueno, poder compartir, experimentar, vivir todo esto que nos pasa día a día, pero además poderlo compartir contigo y con toda la gente que le gusta estar con nosotros, Con ¿no? nosotros. Y bueno, teníamos pensado otro tema, pero después de la plática de hace un ratito de cómo estamos viviendo nuestras emociones en este momento, me parece una buena idea dejar pendiente el otro tema. No Me sé si encanta. estás de acuerdo, porque como platicábamos, tenemos en puerta un momento maravilloso donde la vida nos está poniendo aquí, así clarito, eh, el cómo estamos viviendo y procesando y enfrentando nuestras emociones. Y es justamente la oportunidad de dar ese salto cuántico, o por lo menos ese paso en nuestro camino de evolución para dejar de vivirnos desde la victimez, desde la escasez, desde el no puedo, nadie me quiere, todos me odian y mejor me como un gusanito. ¿O qué Y, opinas? y estar bien presente en, oye, tengo derecho de sentir todo lo que estoy sintiendo, así sea tristeza, enojo, frustración, victimez, pero y entonces ahora qué hago con esto que estoy sintiendo, ¿no? Es como, bueno, puedo de pronto amanecer enojada, como amanecí hoy yo, y decir, oye, pero es que la vida está mal y todo está y bla, y entonces te empieza a contar cuentos bien padres, ¿no? Bien feos, así como catastróficos, y de repente la otra parte linda de ti dice, ¿y para qué te está sirviendo madrearte ahorita? Y entonces dices, bueno, sí es cierto, sí estoy enojada, pero entonces busco qué hacer con este enojo para trabajarlo, vivirlo, pero no tragármelo, ¿no? Sí, creo que esta es la parte importante y en esto estarás de acuerdo conmigo, que al menos a mí, yo hablo desde mis zapatos, pero creo que en Ahí ese vamos. punto compartimos, eh, eh, el desarrollar la habilidad de vivirte en el presente y de autoobservarte ha sido fundamental. Y ser misericordioso, ¿no? Porque es como el de, ya voy a empezar otra vez de malas y ya iba muy bien. No, es como de, sí, tengo derecho, estoy de malas, ¿qué es lo que pasó? ¿O con qué contacté de ayer o en un sueño o con alguna persona que me regresó a este sentimiento de enojo y entonces veo qué tengo que sacar de ahí porque seguramente la espinita ya no la veía, era muy finita, pero ahí estaba, ¿no? Ya ahí estaba y además es como esta parte de comprender que realmente son patrones aprendidos, introyectados, heredados, que a lo mejor en otro contexto, pero que estamos repitiendo. Entonces, cuando te permites decir, ok, sí, lo estoy sintiendo, es real, y estoy generando este diálogo, es real, esto es lo que quiero. Y desde ahí poder decir, no. Y me doy el permiso de decir, sí, esto es lo que siento, pero ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo puedo parafrasear? ¿De qué me sirve? Y desde ahí rebobinarlo. Y decir, ok, hoy tengo un mal día, hoy constantemente se me están disparando los detonadores, como digo yo, del cavernícola que oprime la amígdala y está ahí duro y dale poniéndonos a la defensiva, al ataque, sintiéndonos vulnerables. Y que incluso la gente, digo, estamos tan conectados que vamos a jalar a esa gente que nos ayuda a estar y seguir estando en esta parte, ¿no? Y si lo viéramos desde las constelaciones hermosas, es como de, el mundo constela a tu favor y es para que te veas, ¿no? Es como, si en vez de enojarme porque hoy este se me cerró o incluso me insultó y en vez de engancharme y entrarle con todo, digo, ok, así estoy yo conmigo, y entonces, ¿qué hago conmigo, no? Y entonces de verdad es que si lo vemos desde el otro punto, digo, a veces estamos a los 5 minutos y nos ensartamos, pero entonces me retrocedo un poquito y digo, ok, ya me ensarté, le dije lo mismo, le respondí, pero ¿y cómo me siento? ¿Para qué me está sirviendo? ¿Qué puedo ver de mí? ¿Y cómo puedo trabajarlo? Y tocaste algo maravilloso. ¿Qué puedo ver de mí? ¿Qué me está reflejando esto de mí? Así me trato yo, porque esta parte me parece que ahí está justo la magia de ya de manera consciente
atreverte a romper los patrones y actuar de otra forma. Incluso cuando empiezas a actuar de otra forma, la gente que te conoce de una manera reactiva o bajo un esquema de personalidad determinado se queda así como de, ¿qué te pasó? y esta mosca le picó, ¿no? Pero es justamente el permitirte salirte de ese personaje que creaste durante toda tu vida y que hoy eliges crear un nuevo personaje. Y que puedes checar si te gusta, o puedes regresarte si lo quieres, ¿no? Sí. O hacer otro nuevo, ¿no? Creo que esta es la riqueza que tenemos y que a veces no nos damos cuenta. Esto es como una obra de teatro, pero de una obra que escribes tú y que entonces el personaje no tiene que seguir el mismo guión siempre. Entonces hoy puede ser la Magdalena y mañana puede ser la mala y pasado mañana puede ser la víctima y el siguiente puede ser la heroína y ser la misma persona que eres tú, ¿no? Solo en un rol distinto. Definitivamente. Pero qué difícil es. Pues fíjate que yo creo que más bien estamos muy acostumbrados a hacernos la vida difícil, porque yo creo que si así aprendiéramos desde pequeños a que podemos hacerlo de maneras diferentes, eh, sería algo lindo y muy fácil, pero hoy por hoy lo más fácil es como, eres el niño latoso de la casa, entonces siempre vas a ser el latoso de la casa. Ah, pero eres el buen estudiante, el que va a salvar a la familia, pues vas a ser el salvador. Pero no porque eres... Y entonces, tal parece que los roles que te ponen desde pequeño, porque los tomamos por amor, me queda claro, pero todos nos unimos, son los que queremos seguir en diferentes lados y los hacemos de diferente manera, porque no eres el mismo en casa que en el trabajo, que con tus cuates, y eres la misma persona, pero en uno puede ser el alma de las fiestas, en otro puede ser el que no le importa nada, en el otro puede ser el más estudioso o el más latoso. O sea, los roles en la vida son completamente diferentes los que tenemos. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto como ver estos roles y decir, oye, sí me puedo mover, sí puedo cambiar y no es tan difícil? Pero creo que tiene mucho que ver esta parte de que cuando te mueves del lugar, obviamente una estructura a tu alrededor se rompe. Sí, claro. Y entonces es cuando entras en esta parte de qué estoy haciendo mal. Sí, y en ese qué estoy haciendo mal, pum, me regreso a buscar cómo me adapto para buscar la aceptación, para buscar el reconocimiento, para buscar sentirme parte de, cuando en realidad, cuando tú te muestras como eres, sí, una parte de tu estructura se rompe, se pierden relaciones, se pierden amistades, se pierden, pero llegan nuevos. Empiezas a traer personas, como dice por ahí, que vibran distinto y efectivamente, que tienen este conocimiento de decir, ok, sí, hoy me puedo reconocer que estoy enojada, que me siento mal, puedo hacer un alto, puedo pararlo, y algo que es importante es no evadirlo. Y sí tienes mucha razón en esto que dices, ¿no? Es como, creo que el mayor miedo es a romper lo que se supone que ya tenemos, sin darnos cuenta que a veces incluso con el mismo entorno, con tu familia, se puede crear un ambiente diferente y lindo, pero es como de, qué miedo. O sea, ya vivíamos así, todos muy unidos en conflicto, pero unidos. Y entonces, ¿no? Y entonces si de repente ya no va a haber unión porque se acaba el conflicto, y si entonces se rompe todo, o sea, creo que es pues un mental que nos hacemos de, si a mí me tocó ser el que une a la familia desde el conflicto, es qué miedo moverme, ¿no? Claro, porque inconscientemente cargas esa responsabilidad de, se puede fracturar la mazorca, se empieza a desgranar esa mazorca. Y entramos en culpas. Claro, tú eres la culpa, el culpable. Y no queremos ser el culpable, ¿no? Y muchas veces ni siquiera sucede, pero es ese miedo que nos cuenta una historia y entonces volvemos a, mejor no me muevo, mejor no, o te compras el papel de sí, yo soy el culpable. Y por mi culpa, la mazorca se desgranó.
y cargas con esa culpa toda la vida. Sí, 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 es como esta parte tan maravillosa de los seres humanos, ¿no? De poder ver más allá, según, ¿no? De lo que pudiera pasar, o sea, como los diferentes escenarios que pueden pasar. Y entonces en vez de verlos para poder decidir moverme y sabiendo que no va a ser tal cual lo estás pensando, pero bueno, tienes un referente, entonces tomo el que me da más miedo para entonces, mejor me quedo aquí. Y que creo que una parte es muy cultural, ¿no? Esta parte, valga la redundancia, de las culpas. Es desde que surge la culpa en el mundo, pues mucha gente se castiga, ¿no? Y entonces se tiene que quedar en el mismo lugar porque entonces como fue culpable ya no merece, etcétera, etcétera. Cuando, si pudiéramos ver que en vez de culpa tenemos responsabilidades, y que mi responsabilidad es moverme o quedarme, entonces me mueva o me quede, voy a tener más opciones. Desde la culpa en nuestra historia, el culpable paga, el culpable no merece, o si merece, merece la muerte, ¿no? O merece el Claro, castigo. Y claro. entonces yo me hago responsable y sé que soy responsable, jamás seré culpable. Y cuando dejas de ser culpable, entonces te enfrentas a la responsabilidad que tienes contigo. ¡Qué miedo! Y ay, nenita, eso ¿Sabes? da mucho miedo, También, claro. porque mientras pongas tus juicios de valor personal en cuántas amistades tienes, si estás bien o no estás bien en tu trabajo, en tus relaciones, en esto, aquello, es otra vez, estás poniendo ese personaje a que lo juzguen esquemas que crearon en el exterior. Claro, y que es todo Y tan que, cultural, ¿no? sí, Y vaya, y nos vamos, no solo la familia, o sea, la familia sí nos da todo un bagaje, pero pues salimos y vámonos en corto. La cuadra donde estamos y los amigos y la comunidad donde nos rodeamos. Y bueno, y así nos podemos ir hacia afuera y entonces, pues sí, sí traemos un montón de miedos, ¿no? pero muchísimos miedos que al final se reflejan en, estarás de acuerdo conmigo tal vez, en culpa o vergüenza. Sí, pero que bueno, yo creo que la vergüenza también está muy helada a la culpa, ¿no? Porque como soy culpable, me da vergüenza que se den cuenta que yo tuve la culpa. Sí, es que van de la mano, Sí, son ¿no? como estos dos ¿Gemelos? alegres gemelos que van tomados de la mano y que van justamente enseñándonos a crear estas máscaras a través de las cuales nos vivimos para no tocar el verdadero fondo, que es el miedo. El miedo a ser tú, el miedo a poderte expresar, el miedo a mostrarte tal cual eres y poder decir, sí, hoy amanecí con la espada desenvainada, con ganas de cortarle la cabeza a alguien. Y que ahorita se me vino una imagen a la mente, ¿no? Es como, el miedo es como ese dragón que sabes que está en la torre custodiando a una princesa, ¿no? O tu princesa o tu príncipe, ¿no? Pero está custodiado por este dragón y entonces, qué miedo ver al dragón porque seguramente es muy malo, te puede quemar, te puede comer, bla, bla, bla. Es mucho mayor que tú. Y entonces me fui así de inmediato a la escena donde con Shrek, ¿no? Que el burro se enamora del dragón, o le enamoran. Y entonces era un dragón así de, ¿no? Sus ojitos de corazón. Entonces creo que si nos atreviéramos a ver nuestros miedos, que nos enseñan muchísimas cosas y nos sirven mucho porque sí nos ponen alerta de, con cuidado, ¿no? Pero es con cuidado, no es de, no te muevas, es cuidado. Puedes observar y adelante, ¿no? Y Podría ser diferente, ¿no? definitivamente, porque digo, obvio, hay miedos que son reales, ¿no? O sea, si hay una amenaza, te estás poniendo en riesgo tu vida o Le tiene una situaciones pistola así, enfrente, ¿no? o está temblando, claro que hay, o entran a asaltar, lo que quieras, hay una situación real que te provoca un miedo. Pero este tipo de miedos de los que estamos hablando, pues no son más que una película creada en la mente, porque
son consecuencia del diálogo interno, o sea, estas historias que te platicas, otra vez, basado en los juicios, criterios, perspectivas que hemos heredado de la familia, del sistema, de todo esto. Y lo profundo de esto es atreverte a decir, neta, sí, esto me lo he creado yo y Puedo hoy modificarlo. puedo modificarlo, pero eso implica tomar responsabilidad. Claro, ser responsable de las consecuencias, porque sí o sí hay consecuencias. Definitivamente. Pero generalmente son mucho mejores que las otras son conocidas, pero muchas veces ya estamos en consecuencias conocidas que nos lastiman un montón, que nos madrean totalmente, pero ya la conozco, no importa. Como dicen, es un mal necesario. Entonces es como de, pues arriesgate, igual y ese miedo te lleva a algo, a tomar tu responsabilidad de hacer algo, y cuando descubres es algo que dices, wow, de lo que me perdí, ¿no? O sea, es como si de pronto tienes miedo a una gran cortina, la abres y después de mucho tiempo que te atreves y te encuentras un maravilloso lago con flores, con una hermosa cascada brillante, y tú no querías pasar por ese miedo de, ¿y si atrás está un monstruo? Y que lo que decías hace rato, sí, es cierto que a veces nos enfrentamos a cosas que sí tenemos que poner el miedo enfrente, pero no dejar que el miedo nos coma. ¿Cuánta gente en una situación grave se queda paralizada, pero literal petrificada, ¿no? Y es ese miedo tan grande de, ¿no? Engarróteseme ahí. Y entonces si yo empiezo a trabajar mis miedos y me conozco más, es ningún miedo me va a petrificar, ¿no? Y entonces sí puedo tomar acciones, cierto que estoy en una situación tal vez demasiado fuerte, pero voy a tomar la mejor opción en ese momento para mí. ¿Y que me puedo equivocar? Sí. Me puedo equivocar. Sí. Y entonces, ¿cuál es la mejor opción? Pues observarte. Creo que hay que ver perfectamente cuáles son mis miedos. Los conozco, me atrevo a conocerlos y me atrevo a hacer cosas diferentes para poder decir, no, prefiero estar en este lugar, ¿no? Pero entonces ya es desde una conciencia más linda, ¿no? Y este es justamente el punto de la madurez emocional, que no es no tener miedo, no enojarte, no sentir tristeza, es decir, sí, tengo miedo, estoy triste, estoy sintiendo enojo, y desde ahí esta parte de como maternarte, o sea, es como abrazarte internamente, a lo mejor dejar de hacer lo que estás haciendo, no para evadirte con otra actividad, pero sí para encontrarte y poderte abrazar y decir, bueno, si esto me está causando sufrimiento y la vulnerabilidad de enfrentarme a algo que no conozco también me causa dolor, me da sufrimiento, ¿qué pasa si lo intento? Porque estoy incómoda acá, pues mejor estoy incómoda en un lugar que me promete otra posibilidad. No sé si va a funcionar, pero voy a intentarlo. Y que además puedo regresar a la otra si quiero, que Exactamente. es una oportunidad. O incluso decir, ya me moví a esta, quiero probar otra, ¿no? Y eso es maravilloso. O sea, creo que la vida nos pone tantas opciones y nosotros nos limitamos tanto. Sí, sí. Y entonces yo los invitaría así como a hacer un pequeño ejercicio muy lindo de obsérvense desde este momento que están escuchando y viéndonos, cómo se sienten, qué les genera lo que comentamos, qué te trae de recuerdos, porque generalmente nos trae muchos recuerdos, y empezar a hacer poquito, una pequeña diferencia en algo que te estaba dando miedo. Y verás que cuando tú te des cuenta del resultado y de saber que puedes regresar, volverlo a cambiar o incluso cambiarlo más o cambiar más cosas en tu vida, nos escribas y nos dejes un comentario de cómo te sentiste, cómo te viste, cómo te viviste. Y me gustaría también, reafirmando esta invitación, que nos dejen qué hace para enfrentar o ver de frente, porque la palabra enfrentar parece como de lucha, no,
ver de frente, de manera amorosa, estas emociones y cómo las trascienden. A título personal, cuando me siento en esto, he optado por, no importa lo que estoy haciendo, bueno, salvo que vaya manejando, sí, no. O te puedas orillar, ¿no? Claro, te puedas orillar, es mi cojín de reflexión, me voy a meditar y solo me enfoco en respirar, por ejemplo. Y esto hace que pueda ver las cosas con otros ojos. Y me doy cuenta, justamente todos los pensamientos que están alimentando esa emoción que me causa incomodidad, y desde ahí puedo decir, ok, es mi mente la que está creando esto. La situación no amerita, o sea, el sentimiento es real, pero está provocado por mí, por mis pensamientos, y desde ahí empiezo a ver cómo se suaviza todo. Y después de que termino de meditar, me gusta poner un poco de música alegre y a veces me pongo a bailar o me pongo a chiflar y después regreso a la actividad que me detonó ese ¡fua! Y fluye diferente. Y que incluso decías un punto bien interesante. A veces vamos en el tráfico saliendo de un lugar donde hubo caos o nos sentimos muy presionadas. Y entonces voy tan tensa que ni voy viendo lo que está pasando y no me puedo orillar porque el tráfico está tremendo. Pon en tu teléfono, pon en tu radio una canción, pero no pongas una canción de estas para cortarte las venas, pon algo alegre, pon algo que te ayude a meditar. Y entonces respira y siente la vibración de la música y verás cómo todo ese caos que está afuera se queda ahí, afuera. Pero entonces tú empiezas a entrar en un caos diferente, porque sigues estando en caos, pero empiezas a entrar en un caos diferente que te lleva a una calma contigo y que allá afuera puede estar granizando, cayendo granizos del tamaño de una pelota de ping-pong, pero tú estás en ti, contigo, en tu espacio seguro, y verás cómo todo fluye diferente, aunque el camino esté lleno de obstáculos, de accidentes, y tú sigues en tu vibración. ¿Es posible? Sí. ¿Que habrá gente que dice que eso es egoísta porque entonces no te estás poniendo en los zapatos de otro? Pues yo me preguntaría, ¿y te sirve ponerte en caos con todos los que están en caos para crear más violencia de la que ya está viendo afuera? Pues mira, desde las matemáticas siempre te diría que no. Un número negativo se acerca al cero cuando le sumas un número positivo. Y las frecuencias vibratorias funcionan exactamente igual. Y esto me lleva a recordar que justamente me pasó ayer. Que, bueno, la luna se estaba acercando a entrar a Escorpio y por lo tanto estaba así como haciendo una cuadratura, una alineación difícil con mi luna natal. Y desde que me levanté, de verdad era como intolerante al ruido. O sea, y ponía música alegre para bailar y es como, necesito silencio. Entonces cambié la estrategia y puse música a 528 Hz en un volumen súper suavecito, casi imperceptible, y la magia fue maravillosa, porque en realidad no necesitas escucharla. Este tipo de frecuencias funcionan, se vibran. Y entonces se empezó a armonizar de manera maravillosa mi cuerpo. Me pude meter a bañar, le pedí al agua que limpiara cualquier densidad que hubiera por ahí y mi día se movió completamente diferente. Pero fue gracias a que todo el día tuve la frecuencia 528 cerca de mí. La puse en el coche y realmente no necesitas estarla escuchando. Simplemente está sonando, está vibrando y eso hizo que yo pudiera vibrar diferente y sentirme diferente, reaccionar y al rato ya me estaba riendo y pasándola bien y haciendo otras cosas, resolviendo el tema de mis 8,000 contactos duplicados
por el cambio de teléfono, toda esta frustración de quererle escribir a alguien y es como de, tengo muchos y ninguno es, y no sé cuál es. Y todas estas frustraciones que te vas enfrentando en el día a día, las puedes transitar, no las vas a evitar, las vas a transitar desde un lugar de conciencia distinto. Y estos son herramientas que están a la mano de todo el mundo. Y que además, digo, las frecuencias son maravillosas y es bien importante que te pruebes con varias, porque unas te van a funcionar en diferentes cosas y hay momentos en los que ciertas frecuencias tu cuerpo no las aguanta y también tienes que respetar tu no. Es como de, ahí está, en vez de estarme, algo está pasando, pero ahorita no es lo que necesito, gracias, y le cambias. Porque muchas veces, Claro. digo, a mí me pasó que me recomendaron una frecuencia muy bonita que sí, ya la oí una vez, pero esa vez que me la pusieron, o sea, yo la puse y yo empecé así como de, como si me dieran toques, ¿no? Y entonces empecé de, no, algo no me está funcionando, tal vez ahorita no estoy como para recibir la frecuencia, cambié otra frecuencia y entonces fue así como de, y después ya cuando estaba más tranquila en otra situación, puse la frecuencia y dije, ay, wow, qué rica. ¿Por qué me causó caos, no? Bueno, pues porque en ese momento tu cuerpo, por algo, no la necesitaba, ¿no? Y tal vez es que no la necesitaba o justamente estás en tal disonancia con esa frecuencia que es como el agua y el aceite y entonces porque traes una frecuencia muy muy baja que le metes una frecuencia muy alta y es como el shock, ¿no? Hay una disonancia y necesitas ir poco a poco porque alguna vez me sucedió con una frecuencia 963, por ejemplo, que yo sentía calambres en el cuerpo, pero había tenido un día caótico y no estaba tan inmersa en todos estos temas, pero en ese entonces mi cuadratura de esto tengo que hacer porque esto me mandaron y yo estoy sintiendo horrible, pero a mí no me importa. Sin embargo, la frecuencia hizo lo que tenía que hacer. Claro. Cuando al final el sueño me venció, se quedó la música la mayor parte de la noche e hizo su chamba y fue muy lindo porque incluso me acuerdo que tuve sueños que pude recordar, cosa que pocas veces me sucede, pero puede ser esto, o sea, tu cuerpo en ese momento necesita otra cosa o justamente es esto de están mezclándose el agua y el aceite, estás tan grinch que pues no, o sea. Y que es bien lindo, ¿no? O sea, atreverte a hacerlo y llegar hasta el final, sí o sí te va a dar un resultado. Pero también me ha tocado mucha gente que como empieza a sentir feo, y nunca quiere volver a oír una frecuencia. Entonces es escúchate y si tu cuerpo te pide otra, cámbiala. Y si en ese momento tienes el tiempo necesario para permitirte vivirla toda, sí o sí te va a hacer cambios. Eso me queda muy claro, ¿no? Pero es como, pero si ahorita estás en el tráfico, estás que te lleva la fregada y pones y te empiezas a sentir mal y entonces pon algo más amoroso, algo que te vibre y que te ayude a irte bajando poco a poco y tal vez en la noche, en casita, cuando tengas tiempo, la pones nuevamente y entonces checas que también es un miedo, porque te dio miedo el sentir esa frecuencia de esa manera. De esa manera, y esto que estás mencionando es un arma de dos filos, porque podemos buscar actividades, en este caso que estamos hablando de la música como herramienta para atravesar nuestras emociones y poderlas vivir y transmutarlas, porque no se trata de quedarnos estacionados en el dolor. Podemos encontrar mecanismos que nos lleven a la evasión. Bueno. Sí. Y entonces me olvido de lo que siento y no proceso la emoción. Entonces, creo que nada más hay que tener cuidado, sería como la sugerencia o la recomendación desde lo que estoy hablando, desde lo que he experimentado y desde mis zapatos, el no buscar actividades o en este caso que estamos hablando de música que nos lleven a ese distractor. A olvidarnos. A olvidarnos y a desconectarnos de lo que estoy sintiendo, porque esta es la parte linda. Cuando estoy sintiendo esta tensión en el cuerpo y busco un mecanismo que me ayude a transitar la emoción y no me desconecto, cuando me doy cuenta,
me siento diferente. Claro. Y me doy cuenta que estoy actuando y pensando diferente. Y esto es poder transitar la emoción. De otra manera, sigo en un estado de estrés, de tensión, pero completamente evadido, desconectado de nosotros. Y que también se vale en casos muy especiales cuando, por ejemplo, estás en el trabajo y por algo en ese momento llega tu jefe y no te puedes poner a decir, estoy que me lleva la fregada o estoy muy triste y es ok, resuelvo, pero sí o sí tengo que respetar a mi ser, a mi cuerpo y darme un momento, ya sea en la noche, ya sea yendo al baño 5 minutos y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? ¿Qué puedo hacer con esto? Y entonces lo trabajo. Y si nada más tengo esos 5 minutos porque tengo que regresar, es como, si estoy muy enojada, no me gustó lo que pasó, ok, y en la noche lo trabajo. Y entonces en la noche hacer diferentes técnicas, que hay muchísimas y hay muchísima gente, expertos que te pueden guiar, y algunas supongo que tú ya las conoces, entonces es, si puedo hacer cosas que me ayuden a sacar eso. Vaya, una cosa facilísima y que creo que incluso se puso mucho de moda es abraza un árbol, ¿no? Solo es no te salgas a las 12 de la noche en un lugar peligroso, abrazar el árbol, por favor, ¿no? Pero es como, no te expongas porque justo vas con ciertos sentimientos no lindos, te expones a un lugar que no es tan seguro y entonces aparte de que no te vas a sentir bien, vas a tener miedo con otros miedos, no va a ser un trabajo lindo, ¿no? Así es. Y si no te puedes salir, abraza una maceta. Claro, O sea, acércate a la tierra, a la planta, a algo. Plántate en el suelo, ¿no? Te estoy escuchando y me conecta con, me viene a la mente un recuerdo cuando estaba embarazada de mi hija, de Sophie, pues no sé por qué, pero me puse de llorona. No, una sensibilidad. Le dicen hormonal. Estaba yo muy hormonal. Y pues trabajando en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, en Isabela Católica, pues digo, no había mucho a dónde salirte a abrazar árboles y pues era bastante complicado. Pero cómo de verdad el instinto y el cuerpo es sabio. Justamente lo que hacía es, ahorita vengo, voy a pipintarme, y me iba al baño y me sentaba y me abrazaba. Eso era lo que hacía y respiraba. Y yo no tenía ni idea de todas estas técnicas, ni estaba en estos mundos, ni nada. Pero en ese momento lo único que podía hacer no era como hacerle así a la llaga con mis pensamientos y... O como toda contadora que eras, ponerte a hacer cuentas para evadir, ¿no? Exactamente. Y esta parte de victimizarte con tu diálogo de pobre de mí, nadie me entiende, no, era silencio. Esa es la magia. Silencio, me abrazaba, tiraba mis 3 lagrimitas, porque en ese momento era imposible que alguien me viera débil o llorando o no. No te lo permitía. No, o sea, impensable. Este personaje no existía, pero ni en caricatura. Y es otra vez, escúchate y hazle caso a la sabiduría de tu cuerpo, de tu intuición. Claro, y yo creo que el darnos cuenta de que somos seres humanos y que podemos transitar por muchas cosas, podemos equivocarnos, podemos retomar, tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor, etcétera, etcétera, nos lleva a darnos cuenta que se vale repetir. O sea, si creo que en este momento no me salió como yo quería, puedo repetirlo, pero no con esta ansiedad de porque tiene que ser perfecto, sino es, ok, no me sirvió así, ahora, ¿cómo puedo hacerlo para que me sirva? Perfecto, pues digo, creo que tendremos que tener parámetros muy estandarizados de lo que es perfección en nuestra vida, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy somos perfectos para lo que estamos haciendo en este momento. Sí. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? No sé los demás. Y que al final del tiempo, así como mucha gente trabajamos en esto y que supongo que todos los que nos ven han estado tratando de mover sus vidas, o sea, siempre va a haber un reto, siempre va a haber puedo cambiarlo,
y si lo hacemos diferente, y también va a haber los 5 minutos de, ya no puedo, ¿no? Porque lo Entonces, yo se lo decía a una amiga, me dijo, claro, como tú estás en esto y tu vida es perfecta, le dije, oye, no, o sea, yo soy de carne y hueso, soy un ser humano y me equivoco y retomo y trabajo y puedo volver atrás y puedo volver adelante. O sea, y esa es la riqueza, ¿no? El poder darte cuenta dónde estás y hoy sí, para dónde me quiero mover, no para dónde me lleva la vida. Sí, creo que eso es fundamental. Entonces, ¿qué tal si les proponemos un reto, un desafío? Me encantaría. Vamos a hacerlo más interactivo. Pero antes de hacer el interactivo, ¿qué tal si esto que estamos comentando como experiencias propias, te das la oportunidad de un día observarte, ir tomando tus notas de cuáles son tus detonantes, ¿Cómo los transitas? cómo los transitas, qué herramientas te funcionan o no te funcionan? Un día, 24 horas, y nos cuentas la historia aquí en comentarios. Y si te interesa que esto hagamos algo interactivo, déjame la palabra. Le entro. Exacto. Le entro y generamos un Zoom donde podamos compartir en vivo cómo lo estás viviendo y que intercambiemos opiniones, que intercambiemos experiencias. Creo que estaría increíble Sería de genial. cómo vives la magia de ser tú. Y de cómo te atreves a ser misericordiosa con todas tus emociones, no solo con la felicidad, porque es esta papita, ¿no? Es con la tristeza, con el enojo, con la frustración, ¿no? Y entonces, sí darme cuenta de que me muevo diferente, que lo hice así, que volví a caer, porque se vale, o sea, la idea aquí es que tú te vayas descubriendo y vayas viendo qué te funciona, porque a mí me puede funcionar oír música, a ti te podría funcionar bailar, a otro le podría funcionar alguna otra cosa. Yo tengo un amigo que quiero mucho, y que tiene mucho que no veo, pero un día que le dije, vente, vamos a meditar, y porque andaba con un caos, le puse música linda y fue así que me estoy estresando. Le dije, ¿qué te pongo? Música metálica, ¿ok? Le puse música metálica y él entró en una paz y digo, no lo entendí, yo entré así como en caos. Sí, claro. Pero al final del tiempo, tú te conoces, tú sabes que sí te funciona, ¿no? ¿Y para qué? Porque es importante ver para qué. Así es. ¿No? Pues el reto está, amigos, y la invitación a que si quieres que hagamos un programa en vivo, interactivo contigo, déjanos, le entro. Me encanta la idea. Y vaya, tú vas a poder exponer lo que quieras, no tienes que evidenciarte, solo es atreverte a sentirte, a redescubrirte y a exponerte, pero de una manera amorosa, para que otros también puedan aprender que se puede. Genial, amiga. Como Muchas siempre, gracias. es un placer Estar contigo. Igualmente. Gracias, es un placer estar con todos ustedes. Recuerden que esto que compartimos es parte de lo que vivimos, tanto en terapia como en nuestra vida personal, y a cada uno nos funciona diferente. Pero lo importante es saber quién eres, dónde estás y para qué te sirve. Nos vemos pronto. Chao. Chao.